Ya, buenas tardes. Entonces, continuamos con lo que estamos viendo. Entonces, ya hemos determinado que el impuesto de 14 centavos se distribuye pagando la mitad el consumidor y la mitad el productor, ¿no? Para eso, tal vez un poquito voy a explicar una cuestión que no lo hemos explicado muy bien, tal vez, pero en realidad es parte de otro curso. El curso se llama Economía del Sector Público, ¿ya? Voy a compartir entonces la pantalla en otra. Ya, entonces lo que voy a explicar a continuación es lo que decía, la incidencia del impuesto. ¿Ya? La incidencia del impuesto es el estudio de cómo se distribuye la carga del impuesto. ¿Ya? Y de hecho podría colocar eso mismo de hecho colocaré, no sé. A ver, acá está. Incidencia. Ya, entonces, a ver, incidencia del impuesto es el estudio de quiénes soportan la carga del impuesto. Ya, entonces, estudio de sobre quiénes recae el pago del impuesto. Ya, a lo que nos interesa en este caso específicamente. La incidencia del impuesto, ¿no? Se calcula como la diferencia entre el precio antes y después de los impuestos. ¿Ya? El impuesto es la diferencia, como decíamos, entre el precio del consumidor menos el precio del vendedor. Ahora, lo que decía hace rato, precio del consumidor menos el precio de equilibrio, esta es la parte del impuesto que recae sobre el consumidor. Es la parte del impuesto que paga el consumidor. Precio de equilibrio menos el precio del vendedor, esta parte del impuesto recae sobre los productores, sobre el empresario. Claro, menos precio de equilibrio más precio de equilibrio se simplifican y tenemos lo que les había dicho antes, que el impuesto es la diferencia entre el precio del consumidor menos el precio del vendedor, como decía hace rato. Pero ahora mostremos además de lo que habíamos dicho antes, la representación gráfica de cómo se distribuye la carga del impuesto. ¿Ya? Acá tenemos, este puntito es el punto de equilibrio sin impuestos. Claro, es equilibrio sin impuestos porque estamos poniendo que primero no hay externalidad. Y con no hay externalidad, no hay necesidad que el Estado intervenga, por tanto el equilibrio social es igual al el equilibrio privado es igual al equilibrio social. ¿Ya? Pero cuando hay un impuesto, lo que hace un impuesto, lo que hace es subir el precio del producto. En este punto era equilibrio, en este punto el precio que pagaba el consumidor y que recibía el vendedor era el mismo. En el ejemplo, ¿se acuerdan? El precio que pagaba el consumidor era 90 y el que recibía el vendedor también era 90. Claro, el impuesto era igual a cero, no había impuesto. ¿Ya? Pero cuando hay impuesto, un impuesto lo que hace es subir el precio del producto. Cuando hay impuesto, el consumidor paga un precio más alto. Cuando hay impuesto, el consumidor paga un precio más alto y el productor, vendedor, recibe un precio menor. La diferencia entre el precio del consumidor menos el precio del vendedor es la cuantía del impuesto. Ahora, precio del consumidor menos el precio de equilibrio es la parte del impuesto que recae sobre el consumidor, ¿no? Es esta parte, precio del consumidor menos precio de equilibrio, es la parte del impuesto que se cae sobre el consumidor. Precio de equilibrio menos el precio del vendedor es la parte del impuesto que se cae sobre los productores. Y la suma de ambas partes, en el ejemplo era, ¿cuánto era el precio del consumidor? ¿Cuánto era el precio del consumidor? Era 90 y... ¿Cuánto era el precio del consumidor?
97. 97, muy bien, Daniela. 97. ¿Y cuánto era el precio, el precio de equilibrio sin impuestos? 90. 90, ¿no? Entonces, precio del consumidor 97, precio de equilibrio sin impuestos 90. 97 menos 90, 7. 7. ¿Cuál es el precio, el precio de equilibrio? 90. ¿Cuál es el precio del vendedor? 83. 83. Entonces, 90 menos 83, 7. Esa es la parte del impuesto que paga el productor. 7 más 7 es 14, la cuantía del impuesto. Entonces, eso nos está mostrando eso. Con incidencia del impuesto. Cómo se distribuyen la carga del impuesto entre consumidores y vendedores. ¿Ya? Eso es. A ver, aprovechando que estoy con esto, también podría mostrar gráficamente lo que estaba explicando hace rato. Que independientemente sobre quién sea el impuesto, la ley diga sobre quién debería pagar el impuesto, el productor o el vendedor, al final el impuesto lo pagan ambos, productores y consumidores. Ahora, decíamos, entonces si ambos pagan el impuesto, ¿quién paga o de qué depende cuál de las partes pague la mayor parte del impuesto? Eso depende, les decía, de la elasticidad de la demanda, de la curva de la demanda y de la oferta. ¿Ya? Voy a mostrar eso más para aprovechando que estoy aquí. Ya. A ver, aquí, entonces, dice, el efecto de un impuesto depende de la elasticidad de la oferta y la demanda. Ya, vamos a ver eso. Ya, a ver, aquí. Ustedes ya conocen esto. Ustedes ya tienen el instrumental de oferta y demanda. La curva de demanda, ¿es elástica o inelástica? A ver, la curva de demanda, ¿es elástica o inelástica? Inelástica. Inelástica. Una curva de demanda inelástica gráficamente tiende a ser vertical. Inelástica, la elasticidad es mayor o menor a 1. Para que sea inelástica. Menor a 1. Menor a 1. Una curva de demanda inelástica, como en este caso, gráficamente tiende a ser vertical. Para que sea inelástica, la variación en la cantidad o en el precio tiene que ser mayor. A ver, epsilon, elasticidad. Menor a 1, muy bien, inelástica. Para que la elasticidad sea menor a 1, ¿cuál tiene que ser mayor? ¿El numerador o el denominador? Elasticidad es variación de la cantidad demandada sobre la variación en el precio. ¿No? Estamos utilizando lo que ustedes conocen en economía general también. Entonces, para que sea inelástica, para que la epsilon, la elasticidad sea menor a 1, numerador, variación en la cantidad porcentual de la cantidad demandada. Denominador, variación porcentual en el precio. ¿Cuál tiene que ser mayor? La variación porcentual en el precio o en la cantidad. En el precio, ¿verdad? Entonces, acá fíjense, para no hacer muy larga la historia, esta es la curva de demanda inelástica. ¿Por qué la curva de demanda tiende a ser vertical? Claro, varía mucho más el precio que la cantidad. En cambio, una curva de demanda elástica tendería a ser horizontal, es decir, variaría mucho más la cantidad que el precio. En este caso, la curva de demanda es inelástica, tiende a ser vertical. Y ahora sí, el precio de equilibrio es P sub 0. El precio del P sub C es precio del consumidor. En este caso, ¿quién paga la mayor parte del impuesto? El consumidor. Muy bien, el consumidor paga, fíjese, todo, muy bien, Adrián. Toda esta parte lo paga el consumidor y esta partecita lo paga el productor o vendedor. ¿Por qué el consumidor paga la mayor parte del impuesto? Porque la curva de demanda es Vertical. ya, sí, es vertical, es inelástica. Decíamos, ¿no? Ya, a ver, el otro gráfico más.
En este gráfico, en este segundo gráfico, la curva de oferta es elástica o inelástica. Elástica. La curva de oferta es elástica o Ah, inelástica. inelástica. Inelástica, maestra. Ya, inelástica, ¿no? Es inelástica, muy bien. En este caso, esta partecita, a ver, la parte que paga el consumidor es precio del consumidor menos el precio de equilibrio. Sí, P sub 0 menos P sub 0. Esta pequeña distancia, este pequeño tramo, lo paga el consumidor. Y este tramo, precio de equilibrio, P sub 0 menos el precio del vendedor, toda esta parte lo paga ¿quién? El productor o el vendedor. Entonces, en este segundo caso, ¿quién paga la mayor parte del impuesto? Los productores. ¿Por qué? Porque la oferta es inelástica. Conclusión. ¿Quién paga la mayor parte del impuesto? La parte inelástica, ¿no? Entonces, la carga del impuesto que recae en los compradores, porque la demanda es inelástica. La carga del impuesto recae más sobre los productores, porque la curva de oferta es vertical. Eso, ¿ya? Eso. Eso es. Entonces, volveré para ir rápido porque nos vamos a quedar sin en esto. Entonces, comparto, ustedes tienen la solución de esto. Voy a compartir entonces la solución. Creo que tengo aquí. A ver. Ya, a ver, entonces, acá está, ¿no? Entonces, y otra manera de hacer lo mismo, fíjense, 50%, a ver, incidencia sobre el vendedor o la oferta. T sub S, S es la oferta, el supply, ¿no? TS, el precio pues la parte del impuesto que paga el oferente o del vendedor es precio del oferente, del vendedor, menos el precio del demandante, consumidor, menos el impuesto, sobre el impuesto. ¿Cuánto era el precio de equilibrio? ¿Cuánto era el precio de equilibrio sin impuestos? 90. ¿Cuánto es el precio que paga el consumidor? 97. ¿Cuánto es el impuesto? 14. Entonces, 97 menos 14, ¿no? Entonces, eso es 83. Entonces, 90 menos 83, divide entre 14. Entonces, 83, 90, 7 entre 14, 0,50. Entonces, 50%, como decíamos, 50% del impuesto lo paga el vendedor u oferente. Incidencia en impuesto sobre el comprador o el demandante. La parte del impuesto que se cae sobre el demandante. Precio de la demanda menos el precio de equilibrio. P sub 0 es precio de equilibrio. Precio de equilibrio sobre el impuesto. ¿Cuál es el precio del consumidor? Ya hemos determinado, 97. ¿Cuál es el precio de equilibrio? 90. Lo determinamos también en el inciso A. Entonces, 97 menos 97, 7 entre 14 es 0,50. Es decir, el otro restante del 50% lo paga ¿quién? ¿El compra? No, claro, el impuesto era 14. 7 paga el consumidor y 7 paga el vendedor. Se distribuyen 50-50 la carga del impuesto. Eso es. ¿Ya? Entonces, vuelvo a la práctica para seguir con la práctica. ¿Ya? A ver, ahora sí, les voy a pedir que hagan la 3. ¿Ya? Les voy a pedir que hagan la pregunta número 3. ¿Se ve, verdad? ¿Estoy compartiendo? ¿Sí o no? No sé si estoy compartiendo. La vuelvo a compartir. Todavía no se ve, magíster. No se ve. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, por Sí, favor, magíster. resuelvan la número 3. Ya. Resuelvan la número 3. Ya, los dejo unos minutos con esto, resuelvan ya. Vuelvo enseguida. Tengo que ver una cosa urgente.
A ver, creo que tienen clase, me están escribiendo ya. Ya vamos a terminar la clase. Entonces, mis compañeros me escriben diciendo que va a volver en 10 minutos. Entonces, ya vamos a terminar la clase. Yo también tengo que salir. Estoy. Vuelvo a compartir, pero es que estoy viendo un mensaje. ¿Dónde está? A ver, no hay mi celular. So. Ya, entonces, hagamos el ejercicio. Ya, entonces, dice un monopolista con una función de costos total. Entonces, la función de costo total. 40, abastece a un mercado cuya función de demanda, Q 100 menos P entre 2. Esos son los datos. La pregunta dice, ¿cuál es la cantidad óptima a producir y qué beneficios obtienes? Entonces la pregunta es cantidad óptima. Y el beneficio. Pi. Estamos simbolizando beneficio con pi. Claro, vamos a tener que igual determinar el precio, ¿no? Antes. Ya, pero igual. Ya, ahora sí. Es un monopolista, ¿no? Entonces, es un monopolista. Entonces, es la cantidad óptima a producir de un monopolista. ¿Cuál es la condición de maximización de beneficios del monopolio? Ingreso marginal igual a costo marginal. Ya, muy bien. Entonces vamos a copiar eso. Ya saben esto. Condición de maximización de beneficios de un empresario, de una empresa monopolista es, como muy bien dicen, ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el ingreso marginal? ¿Tenemos ingreso marginal? No, No tenemos. Ya, ¿cómo vamos a hacer para entonces? A ver, ¿cómo estaban haciendo? hallamos el ingreso total. Ya, muy bien. Los ingresos marginal necesitamos, y el ingreso marginal es de la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. El ingreso marginal es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. Entonces necesitamos el ingreso total.
Entonces, el ingreso total, IT. El ingreso total aquí es igual, precio por la cantidad. Cantidad. Muy bien, precio por la cantidad. ¿Cuánto es el precio en este caso? Tenemos, 200 menos 2Q. ya. En realidad, directamente no tenemos, pero acá tenemos Q. Y, ahí Q depende del precio. Todo lo que van a hacer es despejar el precio acá, ¿no? Entonces, Q van a copiar acá. Q es la función de demanda. Q igual a 100 menos P. Necesitamos P. Entonces vamos a despejar. Aquí lo voy a pasar. Esto está en el lado derecho con signo negativo. Si lo paso al lado izquierdo va a cambiar a signo positivo, ¿no? Igual a cuánto va a ser. 100 menos Q. 100 menos Q, muy bien. 100 menos Q. Ahora, este 2 que está dividiendo va a pasar al otro lado a Multiplicar. Entonces el precio que va a ser igual. 200 menos 2Q. Muy bien. 200 menos 2Q. Muy bien, eso es. Entonces ya tienen el precio que van a hacer multiplicar por la cantidad. De esa manera van a tener el ingreso total. Ingreso total, precio por la cantidad. El precio es 100 menos 2Q. Multiplicado por la cantidad. ¿Cuánto sería eso? 200Q menos 2Q cuadrado. Ya, muy bien, eso es. Ustedes también conocen una manera más directa. La otra manera es que, si el precio es 200 menos 2Q, de manera directa también podríamos determinar que el ingreso marginal cuánto es. Igual al precio. Ingreso marginal igual sería igual a cuánto, Julio? Estaba hablando. Igual a 200 4Q. menos 4Q. 4Q. Otra manera más directa es esa, ¿no? Pero la otra, a veces, es lo mismo, vamos a llegar a lo mismo. Pues ya tenemos el ingreso total, entonces dicen, ya, ingreso marginal. La derivada de ingreso total por la cantidad. Entonces ya tenemos el ingreso total que es 200 menos 2Q cuadrado. Derivando con Q, ¿cuánto sería? 200. Este 2 cuadrado es derivado de un exponente. Va a ser 2 por 2, 4. Menos 4Q. Q elevado al cuadrado era. Disminuye en 1. 2 menos 1, entonces va a ser 4 elevado al 4 elevado al Q elevado a la 1, ¿no? Eso sería. Fíjense, lo mismo. Ingreso marginal, 200 menos 4Q, ingreso marginal, 200 menos 4Q. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos entonces, ¿y el costo marginal tenemos? Ya, no tenemos, pero sí podemos derivar. ¿El costo marginal aquí es igual? 40. 40. El costo marginal, voy a aprovechar esto. Entonces, costo marginal es la derivada del costo total con respecto a la Cantidad. Ya, muy bien. Tenemos el costo total. ¿Cuánto es el costo total? 40. 40Q. ¿Y la derivada entonces de eso cuánto es? 40. Muy bien. Volvemos a describir la condición, ingreso marginal igual al costo marginal, para ahora sí implementarla. Explicar. El ingreso marginal es ¿cuánto? 200 menos 4Q. Ya, muy bien. Y el costo marginal es 40. 40. Ya, entonces vamos a despejar. Va a ser aquí 200 más menos 40. Menos 40. Menos 40. Ajá. Bien. La cantidad sale 40. Sí, muy bien. Sí, sale 40, sí.
Entonces, igual a 4Q, ¿verdad? Sí. Va a ser 160 igual a 4Q. Entonces, despejando va a ser, la cantidad va a ser igual a 40. Entonces, aquí ahorita estamos despejando entonces Q. La cantidad óptima del empresario monopolista es... Bueno, 40. ¿Cuánto es el precio? 120. Muy bien. Sí, 120, sí. Ya, ¿cuánto es el precio? Acá está. El precio, vamos a escribir. Precio, dicen, precio. Acá está. Precio 200 menos 2Q. Entonces empezamos a valor de Q. $40, ¿verdad? Entonces, el precio es 120. Muy bien. ¿Y el beneficio cuánto es? 3.200. Ya, muy Sí, bien. magíster. Ya, muy bien. Es eso. Ya. Es beneficios y ingresos total menos costo total. Ingresos totales precio por la cantidad, ¿no? 4.800 menos 1.600. Ya. Sí, magíster. Menos 1.600, ¿no? Ya, eso es. 1.200. 3.200. 3.000. Muy bien. Eso es el beneficio. Y eso era, ¿no? Pues eso era todo. Sí. Ya, eso es. Ya. Quedemos aquí, ya, quedemos aquí. Vamos a continuamos entonces, tenemos una clase más el día sábado, entonces el día sábado concluiríamos todo. Repasen, vean, ¿no? Lo que tienen que dar examen y entonces, dudas, podríamos ver los del día sábado. Dos dudas sobre todo. ¿Ya? Entonces, quedemos aquí. Les decía, no voy a poder subir hoy el video, lo voy a subir a más tardar hasta el sábado en la mañana. Ya estoy saliendo de viaje, entonces no voy a poder. ¿Ya? Entonces nos veríamos el día sábado. ¿Ya? Está bien, magíster. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, magíster. Hasta luego, Igualmente, gracias. hasta luego. Hasta luego, maestra.